Dicen que una casa es un refugio, hasta que alguien te demuestra que ya no perteneces a ella. A mí me quedó claro el día que entendí que mi voz valía menos que el ruido de un televisor encendido. Me llamo Refugio Valadez, aunque todos me dicen Cuquita. Tengo 68 años y vivo en León, Guanajuato, en una casa que levanté ladrillo por ladrillo cuando la vida me dejó sola con un niño y demasiadas cuentas por pagar. Durante años cosí zapatos hasta que los dedos se me torcieron, no para hacerme rica, sino para darle un techo a mi hijo. Nunca pensé que ese mismo techo se convertiría en una frontera invisible. Aquella tarde estaba en la cocina, la única parte de la casa que aún sentía mía. Preparaba la comida con calma, como lo hacen las mujeres que ya no corren detrás del tiempo. El comal estaba encendido, los chiles poblanos sudaban dentro de la bolsa y el aire olía a hogar, a memoria, a las manos de mi madre guiándome cuando yo era joven. Ese olor, que para mí era sagrado, fue lo que desató todo. Desde arriba comenzó el estruendo. La televisión a todo volumen, carcajadas, pasos fuertes. Cada vibración en el techo parecía una advertencia. Luego escuché los tacones bajando las escaleras, golpeando cada escalón como si marcaran territorio. Brenda apareció en el marco de la puerta. No me saludó. No me miró. Solo frunció la nariz y habló al aire, quejándose de que la casa apestaba, de que su ropa iba a quedar impregnada de comida corriente. Yo seguí cocinando. Hablar solo empeoraba las cosas. Minutos después, la puerta principal se abrió. Carlos había llegado. Mi corazón, ingenuo todavía, dio un pequeño salto. Me limpié las manos, esperando aunque fuera una palabra amable. Pero mi hijo no se acercó a mí. Vio a su esposa molesta y subió tras ella sin decir nada, dejándome abajo, con la comida caliente y el silencio frío. No fue un abandono ruidoso. Fue peor. Fue natural. Como si yo ya no contara. Ahí, frente a la estufa, entendí algo que me heló el pecho. Yo ya no era la dueña del ambiente, ni de la mesa, quizá ni siquiera de mi lugar. Y mientras el olor de la comida llenaba la casa, algo dentro de mí empezó a romperse en silencio. Porque esa tarde no fue la peor. La peor estaba aún por llegar. El desprecio no llega de golpe. Se filtra despacio, como humedad en las paredes, hasta que un día todo está podrido y nadie recuerda cuándo empezó. Durante semanas me convencí de que exageraba. Que era normal sentirse fuera de lugar cuando los hijos crecen, cuando forman su propia familia. Me repetía que tenía que adaptarme, que ahora la casa era de todos. Pero en el fondo sabía la verdad. El respeto se me estaba escapando de las manos. Una mañana estaba barriendo la sala, esa que siempre fue el corazón de la casa. Tarareaba bajito una canción vieja para hacerme compañía cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me arrebató la escoba. Era Brenda. Con una sonrisa tensa y la voz cargada de fastidio, me dijo que no tocara sus cosas. Que yo no sabía limpiar como se debía. Que mejor me quedara quieta y no desordenara lo que ella ya había acomodado. No fue el tono lo que más dolió. Fue la seguridad con la que habló, como si estuviera dando órdenes en una casa que siempre había sido mía. Luego señaló la repisa donde tenía mis imágenes. La Virgen, San Martín, la veladora que nunca se apaga. Dijo que esas figuras se veían viejas, que arruinaban su decoración moderna. Que quizás sería mejor guardarlas en mi cuarto para que no dieran mal aspecto cuando vinieran visitas. Sentí un golpe seco en el pecho. No eran solo santos. Eran promesas, agradecimientos, años de fe sosteniendo ese hogar. Pero me quedé callada. Otra vez. El silencio volvió a ser mi refugio. Esa noche esperé a Carlos. Me senté en la orilla de la cama, con las manos entrelazadas, ensayando palabras que nunca dije bien. Cuando por fin le conté lo ocurrido, esperando que reaccionara, él suspiró. No se molestó. No se indignó. Me pidió paciencia. Dijo que Brenda era joven, que tenía gustos distintos. Que no lo tomara personal. Luego bajó la voz y añadió algo que me dejó sin aire. Cuando tuvieran visitas, sería mejor que yo no saliera de mi cuarto. Así nadie se sentiría incómodo. Ahí entendí que ya no era madre. Era un estorbo discreto. Desde entonces, los domingos dejaron de ser domingos. La mesa ya no era lugar de reunión, sino un campo minado. Yo hablaba menos.
Caminaba más despacio. Trataba de no ocupar espacio. Pero hay límites que ni el amor de madre puede sostener para siempre. Y ese límite estaba a punto de romperse, no con palabras, sino con un plato estrellándose contra el suelo. Hay momentos que dividen la vida en un antes y un después. El mío llegó un domingo, alrededor de una mesa que alguna vez fue sagrada. Ese día preparé la comida como siempre lo había hecho. No por obligación, sino por costumbre. Cocinar era la última forma que me quedaba de sentirme necesaria. La mesa estaba puesta, aunque ya no con mis manteles bordados, sino con individuales de plástico que Brenda había comprado para verse más modernos. Nos sentamos todos. El aire estaba tenso, espeso, como si algo malo estuviera esperando su turno. Nadie hablaba mucho. Yo serví la sopa con cuidado, evitando miradas, procurando no estorbar. Mi nieto, el mayor, probó un par de cucharadas y de pronto lanzó la cuchara contra el plato. El ruido seco me hizo brincar. Se quejó de que la comida no tenía sabor y soltó una grosería que me quemó más que el vapor del caldo. No pude quedarme callada. Con voz suave, sin levantarla, le dije que en esa mesa se hablaba con respeto. Que la comida era una bendición y que así no se trataba a quien cocinaba. No lo dije como regaño, lo dije como abuela. El niño se rió. Buscó con la mirada a su madre. Y ella respondió. Brenda se levantó de golpe, empujando la silla con fuerza. Tomó el plato frente a ella, uno de los viejos, de cerámica, y lo lanzó al suelo. El estallido fue brutal. Pedazos por todos lados. El caldo caliente salpicó mis piernas. Entonces gritó. Me dijo que me callara. Me llamó inútil. Dijo que ya no mandaba yo, que estorbaba, que respiraba aire ajeno. No recuerdo todas las palabras, pero sí recuerdo cómo sonaron, afiladas, sucias, definitivas. Yo no la miré a ella. Miré a mi hijo. Esperé algo. Cualquier cosa. Un ya basta. Un es mi madre. Un gesto. Pero Carlos bajó la cabeza. Se quedó mirando su plato vacío, como si no existiera nada más. Ese silencio me atravesó. Sentí un frío profundo, como si algo se rompiera por dentro sin hacer ruido. Mis manos temblaron tanto que las escondí bajo el delantal. No lloré. No grité. El cuerpo a veces entra en shock para no desmoronarse. Me levanté despacio y me fui a mi cuarto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando la casa crujir, preguntándome en qué momento me había vuelto invisible. Pero entre la rabia y el dolor, una idea empezó a formarse. Porque tal vez yo no era tan indefensa como ellos creían. Dicen que la rabia no deja pensar. Mentira. A veces es lo único que te mantiene despierta cuando el mundo intenta aplastarte. Esa madrugada no concilié el sueño. Me quedé boca arriba, mirando las sombras que formaban las vigas del techo, escuchando los ronquidos que venían del piso de arriba. Mi hijo dormía tranquilo. Yo no. Cada palabra, cada insulto, cada silencio se repetía en mi cabeza como un martillo. Fue entonces cuando me levanté. Abrí el ropero viejo que cruje al moverlo, ese que huele a naftalina y recuerdos. Metí la mano al fondo, debajo de sábanas guardadas para ocasiones que nunca llegan, y saqué la caja metálica donde siempre he guardado lo importante. Ahí estaban las actas, documentos amarillentos, papeles que casi nunca se tocan, hasta que se necesitan. Encendí la lámpara. Mis ojos cansados recorrieron los nombres, las fechas, los sellos. Y entonces lo vi. Claro. Directo. Innegable. Mi nombre. Refugio Valadés. Propietaria única. No había duda. No estaba compartido. No decía familia. No decía hijo. Decía yo. Sentí algo extraño subir por el pecho. No era alegría. Era claridad. Por años creí que les debía todo. Que por haber construido el segundo piso, por no cobrar renta, por ayudar, había perdido autoridad. Pero no. Legalmente, nunca dejé de ser la dueña. Recordé una conversación vieja, de esas que parecen irrelevantes hasta que te salvan. Mi compadre, el licenciado Martínez, me había explicado una vez que permitir vivir a alguien en tu casa no lo convierte en propietario. Que eso se llama comodato. Un préstamo de buena fe. Y que cuando la buena fe se rompe,
El préstamo termina. Y la buena fe se había hecho trizas junto con aquel plato. Cerré la carpeta. Mis manos dejaron de temblar. No por coraje, sino por decisión. Al amanecer, no me puse el delantal. Me vestí como para un acto importante. Azul oscuro. Zapatos cerrados. Me miré al espejo y apenas me reconocí. No vi a la mujer sumisa de ayer. Vi a alguien cansada, pero firme. A las 8 en punto tocaron la puerta. Era mi compadre. Se sentó a mi lado sin decir mucho. No hacía falta. Él conocía esa casa tanto como yo conocía el sacrificio. Solo me dijo: no tengas miedo. Hoy se acaba esto. Una hora después, el ruido de un motor pesado sacudió la calle. Un camión de mudanza se estacionó frente a mi casa. Y arriba. Empezaron a despertarse. Nunca había visto el miedo aparecer tan rápido en el rostro de alguien que se creía intocable. El ruido del camión no tardó en hacer efecto. Primero fueron pasos apresurados en el piso de arriba. Luego murmullos. Finalmente, Brenda bajó las escaleras envuelta en una bata, despeinada, con esa expresión de fastidio que solía usar conmigo, hasta que miró por la ventana. Su sonrisa burlona apareció de inmediato. Dijo, riéndose, que por fin había entendido mi lugar. Que seguramente el camión venía por mí, que ya era hora de que me fuera a un asilo y los dejara vivir en paz. Hablaba con una seguridad insultante, como si la casa ya le perteneciera. Carlos estaba detrás de ella, callado, confundido, todavía medio dormido. Me miró esperando que yo confirmara la historia que su esposa había inventado. No lo hice. Me levanté del sillón con calma. No por dolor, sino para que cada segundo pesara. Saqué de mi bolsa el folder con los documentos y caminé hacia ellos. Sentí algo que hacía años no sentía. Presencia. Les dije que el camión no era para mí. El silencio cayó de golpe. Brenda frunció el ceño, creyendo que era una broma. Preguntó si estaba loca. Entonces mi compadre dio un paso al frente. Con voz clara, firme, explicó lo que ellos nunca quisieron escuchar, que vivir en esa casa había sido un favor, no un derecho. Que no eran dueños de nada. Que la figura legal se llamaba comodato, y que había terminado. Les entregó el documento. 24 horas. Eso fue lo que dijo. 24 horas para desalojar voluntariamente o enfrentar consecuencias legales. El camión ya estaba pagado. Los cargadores listos. Brenda gritó. Dijo que no podían hacerle eso, que tenía un hijo, que yo no tenía corazón. Intentó acercarse, intimidarme, pero el licenciado se interpuso. Ya no estaba sola. Entonces Carlos se quebró. Lloró. Me pidió perdón. Dijo que no sabía qué hacer, que no nos hiciera esto, que éramos familia. Extendió los brazos para abrazarme. No lo dejé. Con voz tranquila, le recordé lo ocurrido el día anterior. Le repetí las palabras de su esposa. Aquí mando yo, había dicho ella. Y tenía razón, solo que se equivocó de casa. Les dije que en ese hogar mandaba la dueña. Y la dueña era yo. Carlos bajó la mirada. Brenda apretó los labios con rabia. Afuera, los cargadores esperaban. Y mientras ellos entendían que el poder había cambiado de manos, yo sentí algo nuevo, paz mezclada con determinación. Porque lo más difícil aún no había terminado. Nunca imaginé que el silencio pudiera sonar tan fuerte. Ni que pudiera traer tanta calma. El resto del día fue una mezcla extraña de prisas y miradas evitadas. Los cargadores subían y bajaban las escaleras, desmontando muebles, envolviendo objetos, llenando el camión con todo aquello que había transformado mi casa en un lugar ajeno. Brenda daba órdenes nerviosa, hablando de injusticias, repitiendo que esto no se iba a quedar así. Carlos apenas decía palabra. Caminaba como un niño perdido. Yo observaba desde la sala. No ayudé. No estorbé. No me disculpé. Cada mueble que salía parecía arrancar un peso invisible de las paredes. El eco en la planta alta crecía, y con él una sensación difícil de explicar. Tristeza, sí, pero también alivio. Porque duele perder familia, pero duele más perderte a ti misma. Cuando el camión finalmente arrancó, la calle quedó en silencio. Ningún portazo. Ningún grito.
Solo el sonido lejano del motor alejándose. Subí despacio al segundo piso. Los cuartos estaban vacíos. Polvo en el aire. Marcas claras donde antes hubo cuadros y repisas. Me quedé parada en medio del pasillo, con un hueco en el pecho, imaginando a mis nietos corriendo ahí, sueños que nunca serían. Pero la casa respiraba. Bajé y fui directo a la repisa. Saqué mis imágenes religiosas de la caja donde habían estado escondidas. Las limpié con cuidado, como si les pidiera perdón. Volvieron a su lugar, donde siempre pertenecieron. Encendí una veladora y me senté frente a ella. Esa noche dormí profundamente. Sin miedo. Sin sobresaltos. Sin pasos encima de mi cabeza. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado, al principio. El teléfono sonó varias veces. No contesté. No por rencor, sino por necesidad. Necesitaba escucharme a mí antes de escuchar a nadie más. Aprendí a sentarme sin encorvarme. A caminar sin pedir permiso. A cocinar sin sentir culpa por el olor. Mi compadre me recordó algo importante. Protegerte no es traicionar a nadie. Y entonces entendí que aquella decisión no era un castigo. Era un límite. Pero el tiempo siempre cobra facturas emocionales. Y aunque la casa estaba en paz, mi corazón aún tenía cuentas pendientes. Hay verdades que no llegan con gritos ni golpes. Llegan en silencio, cuando por fin tienes espacio para escucharlas. Los días pasaron lentos, pero limpios. La planta alta permanecía cerrada, acumulando polvo y quietud. A veces subía solo para barrer, no porque fuera necesario, sino para despedirme de las ilusiones que alguna vez puse ahí. No de las personas, de las expectativas. Volví a coser. No por obligación, sino por gusto. El hilo entre los dedos me recordaba quién fui antes de cargar con culpas que no me correspondían. Con lo poco que ganaba, compraba mis medicinas y algún antojo. Nadie me reclamaba. Nadie me apuraba. Carlos llamó varias veces. Vi su nombre en la pantalla y sentí ese jalón que solo una madre entiende. Pero no respondí. A veces el amor también necesita distancia para no convertirse en costumbre. Comprendí algo doloroso. Yo misma enseñé a mi hijo que podía pasar por encima de mí. Confundí sacrificio con amor. Pensé que darlo todo garantizaba respeto, cuando en realidad enseña dependencia. Recordé las veces que callé para no causar problemas. Las veces que cedí espacio, voz, dignidad. No fue Brenda quien me quitó mi lugar. Yo se lo entregué poco a poco. Pero también entendí algo más importante. Nunca es tarde para recuperarlo. El amor de madre no es un permiso para humillarte. No es un contrato de silencio. No es aguantar por miedo a quedarte sola. El respeto no se ruega, se establece. Una tarde, sentada en la sala con la luz del atardecer entrando por la ventana, miré las paredes y sentí orgullo. Todo seguía en pie. Yo también. Tal vez algún día Carlos toque la puerta. Tal vez no. Pero si lo hace, tendrá que hacerlo con respeto, no con culpa. Porque una madre no deja de amar. Pero sí puede dejar de permitir. Y aunque la casa estaba en paz, sabía que aún faltaba algo. Una última lección. Un cierre. Hay momentos en la vida que no se miden en años, sino en decisiones. Y hoy, finalmente, puedo decir que recuperé lo que siempre fue mío. 6 meses han pasado desde aquel día. La planta alta sigue cerrada, tranquila. El polvo se asienta en los muebles vacíos, y con él, la calma que hace años no sentía. La casa volvió a respirar. El silencio ya no es miedo, es paz. Mis santos están de nuevo en su repisa. La Virgen de la Luz y San Martín Caballero vigilan la sala con su mirada serena, recordándome que este hogar siempre fue más que ladrillos y cemento. Es memoria, esfuerzo y dignidad. Prendo sus veladoras cada día, no solo para que nunca falte casa ni sustento, sino para recordarme a mí misma que nadie tiene derecho a humillarme. Coso otra vez, con las manos torcidas por la artritis, con paciencia y amor. No por necesidad, sino por gusto. Lo que gano me alcanza para mis medicinas, mis gustos, mi tranquilidad. Nadie me manda, nadie me exige, nadie me falta el respeto. Carlos y Brenda viven en otro lugar. A veces duele no ver a mi hijo,
Pero la herida más profunda habría sido permanecer callada mientras me quitaban lo que me pertenece. La dignidad no tiene fecha de caducidad. El respeto no se suplica. Se impone. Y yo lo hice. A veces me preguntan si volvería a repetirlo. Y la respuesta es clara, sí. Porque ser madre no significa entregar la vida a cambio de desprecio. Ser madre significa enseñar, proteger y también establecer límites. Hoy miro mi sala y veo historia. Veo lucha. Veo libertad. Mi consejo a quienes escuchan esto es firme. No heredes en vida a quien no te valora hoy. Protege tu hogar, tu espacio, tu dignidad. Mantén las escrituras a tu nombre como un escudo hasta el último día. El respeto no llega con regalos ni con paciencia infinita. Llega con firmeza, claridad y amor propio. Y a ti, que estás viendo esto, te pregunto. ¿Permitirías que te trataran como arrimado en el hogar que levantaste con tus propias manos? Si la respuesta es no, recuerda que nunca es tarde para recuperar tu lugar. Nunca es tarde para decir, aquí mando yo. Yo soy Refugio Cuquita Valadez. Tengo 68 años. Construí esta casa, cocí mi vida y mis recuerdos entre paredes y telas. Hoy vivo tranquila, en paz, con mi dignidad intacta y mis santos vigilando desde su lugar. Y aunque la soledad se siente a veces, es la libertad la que da verdadero calor a un hogar. Porque al final, no es la casa lo que importa. Es quien la habita con orgullo, respeto y amor propio.